Me enteré por accidente. Eso es lo que más me duele. No fue una investigación. No fue valentía. Fue un martes ordinario. Una sala de espera con sillas de plástico verde. Y un médico que asumió que yo ya sabía. Tenía 67 años cuando todo empezó a derrumbarse. Había ido al consultorio por algo sin importancia. Un cansancio que no se iba. Mareos por las mañanas. Mi hija Patricia me había estado insistiendo durante meses. «Mamá, ve al médico, no seas terca». Y yo seguía posponiendo, como siempre, porque en esta familia la que pospone sus propias cosas soy yo. El doctor era joven. Tendría unos 35 años, con lentes pequeños y una forma de hablar pausada que me inspiraba confianza. Revisó mi historial en la pantalla, hizo algunas preguntas de rutina y luego me pidió que me recostara para una revisión abdominal. Sus manos se detuvieron. «Señora Dolores», dijo sin levantar la vista todavía, «¿cuándo fue su última cirugía abdominal?» Yo me quedé quieta. «¿Perdón?» Levantó los ojos. Me miró de una forma particular. No con lástima, con algo más cuidadoso que eso. Tiene una cicatriz interna, antigua, de una intervención quirúrgica. Quiero asegurarme de tenerlo en cuenta antes de continuar. El aire en esa sala se volvió diferente. «Doctor», dije despacio, «yo nunca he sido operada». Él no dijo nada de inmediato. Giró hacia la pantalla. Tecleó algo. Esperó. Y entonces su expresión cambió de una manera que yo no supe leer en ese momento, pero que ahora conozco muy bien. Era la cara de alguien que acaba de encontrar algo que no debería estar ahí. «¿Me permite un momento?» Salió de la sala. Yo me quedé sola, sentada en esa camilla de papel, mirando el techo de plástico blanco. Pensé que habría un error, una confusión de expedientes. Esas cosas pasan. Los sistemas fallan, los nombres se repiten, alguien sube el archivo equivocado. Eso pensé. Cuando volvió, traía una hoja impresa. «Señora Dolores, según este registro, usted fue intervenida hace 22 años en una clínica privada. Hay una fecha, un diagnóstico y un documento de consentimiento con su firma». Me tendió la hoja. La miré. Mi nombre estaba ahí, mi número de documento. Y al final, una firma que reconocí porque la he estampado miles de veces en décadas de formularios, contratos de arriendo, permisos escolares. Era mi letra, era mi firma. Y yo no recordaba nada. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina después de que Ernesto se durmió, con la hoja doblada sobre la mesa y una taza de manzanilla que no tomé. La luz amarilla del mesón hacía que todo pareciera más viejo, más cansado. 22 años atrás. Intenté recordar. No el día exacto, sino esa época. Tendría 45 años. Patricia tenía 16. Mi hijo menor, Rodrigo, tenía 12. Ernesto trabajaba en la distribuidora de materiales de construcción, donde trabajó toda su vida. ¿Qué pasó ese año? Y entonces, como cuando empujas una puerta que creías cerrada y cede de golpe, recordé. El viaje a casa de mi suegra. Ernesto había dicho que yo necesitaba descansar, que estaba agotada, que los niños me tenían sin energía, que su mamá me iba a cuidar bien. Me acuerdo de haber hecho una maleta pequeña. Me acuerdo del olor a naftalina en el cuarto de visitas de esa casa. Me acuerdo de haberme sentido rara los primeros días, pesada, con náuseas que atribuí al cambio de agua. Y estuve allá 12 días. Cuando volví, Ernesto me recibió en la puerta con una sonrisa. «Ya te ves mejor», dijo. Y yo pensé que sí, que el descanso había servido. Pero hubo algo más. Algo que en ese momento enterré sin saber que lo estaba enterrando. Antes de ese viaje, yo estaba embarazada. No se lo había dicho a nadie todavía, ni siquiera a Ernesto. Llevaba 6 semanas. Era una sorpresa, no planeada, pero no era una tragedia.
Pensaba contárselo cuando volviera. Cuando volví, ya no estaba embarazada. Yo lo atribuí a un aborto espontáneo. Esas cosas pasan, me dije. El estrés, el cansancio, el cuerpo que a veces decide solo. Lloré 2 noches. Ernesto me preguntó qué me pasaba y yo dije que nada, que era el cansancio. No le conté del embarazo porque ya no había nada que contar. Y lo guardé. Lo guardé tan adentro que casi lo olvidé. Casi. A la mañana siguiente, llamé al consultorio. Le pedí al doctor los datos completos del registro. El nombre de la clínica. El nombre del médico que figuraba en el expediente. La fecha exacta. La fecha coincidía con los días que pasé en casa de mi suegra. Me temblaron las manos. El nombre de la clínica era de una ciudad a 3 horas de donde vivíamos. Una ciudad donde mi suegra tenía familia, donde ella conocía gente. El médico que figuraba en el expediente se llamaba Aurelio Campos. Busqué ese nombre esa tarde en internet, con los dedos torpes sobre el teclado, porque nunca fui buena con estas cosas. Encontré un aviso antiguo de una clínica ya cerrada. Una foto borrosa de un hombre con bata blanca. No lo reconocí, pero eso no significaba nada. Llamé a la clínica. El número no existía. La clínica Vida había cerrado hacía más de 10 años. Entonces busqué el nombre del médico en el colegio médico. Existía. Estaba retirado. Había ejercido hasta hace 8 años. Tenía una dirección registrada. Esa noche, cuando Ernesto llegó a cenar, lo observé de una forma diferente. Llevábamos 41 años casados. Conozco cada gesto de ese hombre. Sé cuándo está nervioso. Sé cuándo miente. Sé cuándo evita mis ojos. Le serví la sopa. ¿Cómo te fue?, le pregunté. Bien, dijo. Normal. Lo miré masticar el pan. Lo miré revisar su teléfono. Lo miré ser el hombre de siempre, tranquilo, ordenado, predecible. Y pensé, ¿cuánto de lo que sé sobre ti es real? Pero no dije nada. Todavía no. Fui a ver a mi suegra. Tiene 89 años. Vive con una enfermera de lunes a viernes y los fines de semana la cuida una sobrina. Su memoria va y viene como la señal de radio en la montaña. A veces clara, a veces estática pura. Llegué un miércoles por la mañana. La encontré sentada en su sillón de siempre, frente a la ventana, con una manta sobre las piernas aunque afuera no hacía frío. Dolores, dijo cuando me vio. Su voz todavía es firme cuando quiere. Doña Carmen, dije, y me senté frente a ella. No fui con rodeos. Ya no tengo edad para rodeos. Quiero preguntarle algo de hace muchos años, cuando yo fui a quedarme con usted. ¿Recuerda? Ella me miró. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres saber? Quiero saber qué pasó mientras yo estuve allá. Sus manos, llenas de manchas del tiempo, se movieron sobre la manta. Han pasado muchos años, Dolores. Lo sé. Pero usted recuerda. Usted siempre recuerda lo que le conviene recordar. Eso la sorprendió. No estaba acostumbrada a que yo hablara así. Se quedó callada un momento. Y entonces dijo algo que no esperaba. Ernesto me dijo que tú no querías tenerlo. El cuarto se detuvo. ¿Perdón? Que tú ya tenías 2 hijos, que estabas enferma, que no podías. Sus ojos me miraban sin culpa, sin arrepentimiento, con esa serenidad terrible de alguien que tomó una decisión hace mucho tiempo y ya hizo las paces con ella. Me dijo que tú le habías pedido ayuda y que no sabías cómo decírselo a la familia. Sentí algo frío subir por mi espalda. Yo nunca le pedí nada. Ella parpadeó. Ernesto dijo. Ernesto mintió. Silencio. Afuera un pájaro cantó. Alguien pasó con un carrito por el corredor. La vida siguió su ritmo absurdo mientras yo sentada frente a esa anciana entendía que mi marido le había dicho a su propia madre que yo había pedido abortar.
y para conseguir su complicidad. Para tener a alguien que me recibiera, que me llevara, que firmara lo que hubiera que firmar mientras yo dormía. ¿Quién firmó el consentimiento?, pregunté. Mi voz sonó extraña, demasiado quieta. Doña Carmen abrió la boca. La cerró. Doña Carmen, ¿quién firmó ese papel? Ella apartó los ojos hacia la ventana. Yo solo quería ayudar a mi hijo, dijo en voz muy baja. Y en ese momento supe todo. No necesitaba más respuestas. Las piezas estaban ahí, ordenadas con una claridad brutal. Mi suegra me había llevado a esa clínica. Alguien había falsificado mi firma. O me habían puesto algo para que yo firmara sin entender. Y Ernesto lo había planeado todo porque yo estaba embarazada y él había decidido, sin decirme nada, que ese hijo no iba a nacer. 41 años de matrimonio. Y yo no sabía quién era el hombre con el que dormía. Me levanté. Dolores, dijo ella. No, dije. ¿Solo eso? No. Y salí. Manejé de vueltas a casa sin recordar el camino. Me senté en el auto frente a la puerta cerrada del garaje y me quedé ahí 20 minutos. No llorando. Solo quieta. Respirando. Pensé en Rodrigo, ese hijo que nunca nació, al que nunca le puse nombre porque no supe que necesitaba uno. Pensé en cuántas veces le había preparado el desayuno a Ernesto después de ese viaje. Cuántas veces le había lavado la ropa. Cuántas veces había dormido a su lado sin saber lo que él sabía. Y pensé en la firma. Alguien había firmado ese consentimiento con mi nombre. O yo lo había firmado sin saber lo que firmaba. Las dos opciones eran igual de terribles. Saqué el teléfono y busqué el número del médico retirado. Aurelio Campos. Marqué. Timbró 3 veces. Alguien contestó. Y la voz que escuché al otro lado no era la de un desconocido. Era una voz que yo conocía. Era la voz de mi cuñado. Fermín, el hermano menor de Ernesto. Colgué de inmediato. Me quedé mirando el teléfono en mi mano como si fuera algo que no reconociera. El número que había marcado era el del médico retirado. El doctor Aurelio Campos. Un hombre al que nunca la había conocido. O eso creía yo. Y había contestado Fermín. Respiré. 1 vez, 2 veces. Volví a buscar el número en el registro del colegio médico. Lo marqué de nuevo, despacio, asegurándome de no equivocarme. 3 timbres. ¿Aló? Era él, sin ninguna duda. Colgué otra vez. Me quedé sentada en ese auto por un tiempo que no supe medir. Afuera el sol bajaba despacio detrás de los edificios. Una vecina pasó con su perro. Todo seguía igual. Todo seguía siendo completamente normal para el mundo entero, excepto para mí. Fermín había sido médico. Eso lo sabía. Se había graduado tarde. Había ejercido poco tiempo. Y luego había dejado la medicina por razones que nunca quedaron del todo claras. Ernesto siempre decía que su hermano no había encontrado su camino. Yo nunca pregunté más. Pero ahora el nombre del médico que figuraba en mi expediente tenía el mismo número de teléfono que Fermín. Aurelio era su segundo nombre. Campos era el apellido de su madre. Había ejercido bajo un nombre diferente y había operado a su cuñada mientras ella dormía. Esa noche no pude entrar a la casa. Me quedé en el auto hasta que oscureció del todo. Luego entré por la puerta trasera. Me fui directo al baño. Abrí la ducha y me senté en el borde de la tina vestida. No lloraba. Era algo más profundo que el llanto. Era una especie de vaciamiento. 41 años. Ernesto y yo nos habíamos casado jóvenes. Yo tenía 26, él 29. Éramos una pareja normal de una familia normal. Peleábamos por las cuentas, por la crianza de los hijos, por las vacaciones que nunca alcanzaban. Pero nunca, ni en los peores momentos, yo había pensado que ese hombre
era capaz de algo así. Me pregunté cuántas otras cosas no sabía, y eso fue lo que me quitó el sueño esa noche. No la rabia, aunque la rabia estaba ahí, quieta y enorme como un animal esperando. Lo que me quitó el sueño fue la duda sobre todo lo demás, sobre cada decisión que creí haber tomado sola, sobre cada momento en que él me había dicho, así es mejor, y yo había sentido porque confiaba en él. ¿Cuántas veces más había decidido por mí? Ernesto entró al baño a las 10 de la noche. ¿Qué haces aquí con la luz apagada? Yo estaba sentada en el borde de la tina en la oscuridad. Ni siquiera me había dado cuenta de que no había encendido la luz. Estoy cansada, dije. ¿Fuiste al médico hoy? Sí. ¿Y? Lo miré en la penumbra. La luz del pasillo le iluminaba la mitad de la cara. Ese perfil que conocía de memoria. Esa mandíbula, esa oreja, esa forma de pararse con las manos en los bolsillos. Todo bien, dije. Nada importante. Asintió. Ven hasta acostarte, ya es tarde. Y se fue. Yo me quedé ahí otros 10 minutos, pensando en lo fácil que era mentirle a alguien que nunca sospecha de ti. Al día siguiente fui a ver a Patricia. Mi hija vive a 20 minutos de nuestra casa. Tiene 41 años, 2 hijos, un trabajo que la tiene siempre apurada. Cuando llegué sin avisar, se me abrió la puerta con cara de susto. «Mamá, ¿qué pasó?» «Nada. ¿Podemos hablar?» Me hizo pasar a la cocina. Le dije que quería preguntarle algo de cuando era adolescente, que necesitaba que pensara bien antes de responder. «¿Recuerdas el año que yo fui a quedarme con tu abuela, Carmen?» Frunció el ceño. «¿Cuándo fue eso?» «Tú tenías 16 años». Pensó un momento. «Sí, vagamente. Papá dijo que estabas agotada y que necesitabas descansar. Yo me quedé con los chicos». Hizo una pausa. «¿Por qué? ¿Recuerdas si estaba enferma antes de irme?» Me miró raro. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Respóndeme, por favor». Suspiró. «No sé. Estabas diferente, creo. Te veía rara. Más callada. Pero siempre asumí que era el cansancio, como decía papá». Cruzó los brazos. «¿Qué es esto, mamá? Me estás asustando». No le conté todo. Todavía no. Le dije que el médico había encontrado algo en un examen y que estaba tratando de entender algunos registros viejos, que no era nada urgente. Ella no me creyó del todo, pero no insistió. Antes de irme, en la puerta, me tomó del brazo. «Mamá, si hay algo que deba saber, dímelo. No me protejas». La miré. Mi hija tiene mis mismos ojos. Esa fue siempre la gracia que me hacía reír. Que Ernesto quería tanto un hijo que se pareciera a él, y los dos salieron igualitos a mí. «Cuando sepa todo te cuento todo», le dije. Y me fui. Necesitaba ese expediente completo. No la hoja que me había dado el médico, el expediente original, el que tenía que existir en algún archivo, en algún registro, en algún lugar donde se guardaran esas cosas. Pero la clínica estaba cerrada. Me tomó 3 días encontrar a alguien que me ayudara. Una abogada joven que trabajaba cerca del consultorio, cuyo nombre me dio el propio doctor, con una discreción que le agradezco hasta hoy. Se llamaba Marcela. Tendría unos 40 años, pelo corto, una forma de escuchar que me hizo sentir que mis palabras tenían peso. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. «Señora Dolores», dijo, «lo que usted describe, si se confirma, es una intervención médica sin consentimiento real. Eso tiene nombre legal y tiene consecuencias». ¿Se puede probar después de tantos años? Depende de qué documentos existan. Los registros médicos tienen obligación de conservarse. Si la clínica cerró, esos archivos debieron transferirse a una entidad reguladora. Abrió su computador. «Vamos a buscar».
Pasamos esa tarde entera buscando. Y encontramos algo. La clínica había cerrado 11 años atrás por problemas administrativos. Sus archivos habían sido trasladados a una bodega de registros médicos privados, bajo custodia de una empresa que manejaba ese tipo de documentación. Existían. Estaban en algún lugar físico, en alguna caja numerada. Marcela hizo la solicitud formal esa misma tarde. «Va a tomar unos días», dijo, «pero vamos a tener ese expediente». Salí de su oficina con algo que no había sentido en una semana. No era alivio. Era algo más pequeño que eso, pero más firme. Era dirección. Mientras esperaba, seguí viviendo. Eso es lo más extraño de todo esto. Que la vida no para. Que uno sigue despertándose, preparando el desayuno, respondiendo mensajes de los nietos, viendo el noticiero con el marido que resultó ser un desconocido. Ernesto no notó nada diferente en mí. O sí lo notó, y no dijo nada. Eso también me dijo algo sobre él. Un hombre que conoce bien a su mujer nota cuando algo cambia. Yo llevo 41 años leyendo a ese hombre en silencio. Sé cuando está preocupado antes de que abra la boca. Sé cuando algo en el trabajo salió mal por cómo pone los cubiertos sobre la mesa. Pero él no me leía así. Nunca me había leído así. Yo era el fondo del cuadro, el paisaje que está siempre ahí y al que uno deja de ver. Una noche, mientras veíamos televisión, sonó su teléfono. Lo miró, frunció levemente el ceño y escribió algo rápido antes de volver a la pantalla. ¿Quién era?, pregunté con el tono más natural que pude. Fermín, preguntando si vamos al cumpleaños de su mujer el otro mes. Asentí. ¿Y vamos? Si quieres. Lo miré de reojo. Fermín, el hermano, el médico que no era médico con su propio nombre, el hombre que había contestado el teléfono del doctor Aurelio Campos. ¿Cuánto sabía Ernesto de lo que yo estaba haciendo? ¿Le había contado su madre algo? Esa noche revisé mi teléfono antes de dormir. Borré el historial de llamadas. Cambié la contraseña. Pequeños gestos, pero necesarios. El expediente llegó a los 9 días. Marcela me llamó un jueves por la mañana. Señora Dolores, ya lo tenemos. Fui a su oficina esa misma tarde. El expediente tenía 16 páginas. Me senté frente a ella y las leí despacio, una por una. Había un registro de ingreso. Había notas preoperatorias. Había un diagnóstico que decía embarazo no viable por indicación familiar. Una frase que no existe en ningún protocolo médico que yo conozca, pero que alguien había escrito ahí con total tranquilidad. Había un documento de consentimiento. Lo miré largo rato. La firma no era exactamente la mía. Era parecida, muy parecida. Pero había algo en la presión del trazo, en la forma de la D inicial, que no era del todo correcta. ¿Ves esto?, le mostré a Marcela. Ella estudió el documento. Sí, dijo en voz baja. Lo veo. ¿Eso es suficiente? Para iniciar una denuncia, sí. Para un peritaje de firma también. Me miró. ¿Quieres seguir adelante? Pensé en Ernesto sirviéndose el café esa mañana. Pensé en Fermín preguntando por el cumpleaños. Pensé en doña Carmen con su manta sobre las piernas diciendo: «Solo quería ayudar a mi hijo». Pensé en ese embarazo que guardé sola durante 6 semanas porque quería darle una sorpresa a mi marido. Sí, dije. Quiero seguir. Marcela asintió, y entonces señaló la última página del expediente. Antes de continuar, y hay algo más que debe ver. La última página era una nota manuscrita. Letra de hombre, apresurada, con algunas palabras tachadas. Decía: procedimiento solicitado por el esposo. Paciente no informada. Firma obtenida bajo sedación leve. El esposo garantiza discreción. Honorarios acordados, pagados en efectivo. Y debajo, una firma.
No era la firma del doctor Aurelio Campos. Era la firma de Ernesto. Mi marido había firmado como solicitante. Mi marido había pagado. Mi marido había estado ahí. El cuarto no giró. No me desmayé. No grité. Solo sentí que algo muy antiguo y muy pesado que había cargado sin saber que lo cargaba, se depositaba finalmente en el suelo. Afuera, alguien tocó el vidrio de la oficina. Levanté la vista. Era Patricia. Estaba parada del otro lado del vidrio, mirándome. Tenía los ojos rojos. Tenía el teléfono en la mano. Y entendí que alguien le había dicho algo antes de que yo pudiera contárselo yo. Marcela se levantó y abrió la puerta. Patricia entró sin decir nada. Se sentó en la silla a mi lado. Puso el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. La miré. ¿Quién te llamó? Ella tardó en responder. La abuela Carmen. Cerré los ojos un segundo. Por supuesto. La anciana había esperado exactamente lo suficiente para hacer daño. Había calculado, con esa inteligencia fría que siempre le había admirado y temido a la vez, el momento exacto en que su llamada haría más efecto. ¿Qué te dijo? Patricia tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Las apretaba y las soltaba, apretaba y soltaba, como cuando era niña y estaba nerviosa antes de un examen. Me dijo que tú estabas buscando problemas, que estabas removiendo cosas viejas que habían pasado por el bien de la familia. Hizo una pausa. Me dijo que papá tomó una decisión difícil en un momento difícil y que tú nunca lo habías sabido apreciar. Abrí la boca. La cerré. ¡Apreciar! 41 años cuidando una casa, criando 2 hijos, trabajando media vida en la tienda de telas que cerró cuando yo tenía 52, postergando cada cosa mía para que la vida de esa familia funcionara. Y la madre de Ernesto usaba la palabra apreciar. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté. Patricia me miró. Le dije que me llamara cuando quisiera hablar de algo real, y colgué. Algo en mi pecho se aflojó. Marcela nos observaba en silencio, con esa discreción profesional de quien sabe cuándo retirarse sin moverse. Le puse la última hoja del expediente frente a Patricia. La leyó. 1 vez. 2 veces. Levantó la vista hacia mí. Mamá. Sí. Papá estuvo ahí. Sí. Silencio. Mamá, yo tenía 16 años ese año. Me quedé con Rodrigo porque papá dijo que tú necesitabas descansar. Su voz temblaba, pero no lloraba. Patricia nunca llora fácil. Eso también lo heredó de mí. Yo le creí. Nunca se me ocurrió preguntarme por qué la abuela Carmen y no una tía, por qué esa ciudad y no otra, por qué 12 días y no un fin de semana. No tenías por qué saberlo. Tenía 16 años y era la mayor. Debí haber preguntado más. Patricia. La tomé de la mano. Tú no tienes ninguna culpa en esto. Ella asintió, pero no parecía convencida del todo. Eso también lo heredó de mí. Esa tarde tomamos decisiones. Marcela explicó los pasos. Había 2 caminos posibles. Uno penal, por la intervención sin consentimiento real, y la firma falsificada, y la complicidad del médico. Otro civil, por daños. Los 2 eran largos. Los 2 eran desgastantes. Los 2 iban a sacar todo a la luz. ¿Está dispuesta a que su vida se vuelva pública durante un proceso? Me preguntó Marcela. Lo pensé honestamente. A los 67 años. ¿Qué me importaba ya la opinión de quién? Sí, dije. ¿Y su hija? Patricia respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Yo acompaño a mi madre en lo que ella decida. Marcela asintió. Entonces lo primero es hablar con Ernesto. No para darle oportunidad de escapar, sino porque la ley requiere una notificación antes del proceso formal. Y porque... Hizo una pausa pequeña.
A veces la confrontación directa revela cosas que no estaban en ningún expediente. Me miró. ¿Puede hacer eso? Pensé en Ernesto esa mañana, sirviéndose el café y preguntando si quería más pan tostado, completamente tranquilo en su vida de siempre. Puedo, dije. Esa noche esperé a que Ernesto terminara de cenar. Patricia se había ido con la promesa de estar disponible si la llamaba. Rodrigo no sabía nada todavía. Habría que contarle, pero eso vendría después. Ernesto recogió su plato, lo llevó al fregadero y se sirvió un vaso de agua. Ernesto, dije. Se dio vuelta. Algo en mi voz lo detuvo. No sé qué fue exactamente. Quizás el tono, quizás la quietud, quizás los 41 años que le permitían leerme cuando quería hacerlo. ¿Qué pasa? Puse el expediente sobre la mesa. No dije nada. Solo lo miré. Él se acercó despacio. Miró las hojas. Las reconoció. Eso fue inmediato, porque su cuerpo cambió antes de que su cara pudiera controlarse. Los hombros se tensaron. La mano que sostenía el vaso de agua se inmovilizó. Leyó la última página. Levantó la vista. Dolores. No, dije. Primero yo. Se quedó quieto. Fui al médico la semana pasada por un cansancio que no se iba. El médico encontró la cicatriz. Encontró el expediente. Encontré a tu hermano. Fui a ver a tu madre. Hablé despacio, sin levantar la voz, porque no necesitaba el volumen. Las palabras tenían su propio peso. Sé todo, Ernesto. Todo. Él puso el vaso sobre la mesa con cuidado. Era una decisión que había que tomar, dijo. No me disculpé. No me sorprendió. Pero igual me golpeó. ¿Una decisión que había que tomar? Repetí. Teníamos 2 hijos. Yo no ganaba bien ese año. Tú estabas agotada. No era el momento. No era tu decisión. Éramos una familia. Era una decisión de los 2. De los 2, dije. ¿Y por eso me sedaron? ¿Por eso falsificaron mi firma? ¿Por eso me llevaron a 3 horas de casa para que yo no supiera dónde estaba? Ernesto apretó la mandíbula. Si te lo hubiera dicho, no habrías aceptado. Exactamente, dije. Exactamente eso. Silencio. Afuera pasó un auto con la música alta. Alguien riendo. El mundo siguió girando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que debía haber hecho hace 22 años si hubiera sabido. Su cara cambió. Dolores, piensa en los hijos. Piensa en lo que esto va a... Ya pensé, dije. Pensé durante 41 años. Ya terminé de pensar sola. Me levanté, recogí el expediente y fui a dormir al cuarto de Rodrigo, que estaba vacío desde que él se fue de la casa. Cerré la puerta con llave. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Seguíamos viviendo en la misma casa porque yo no tenía dónde ir de inmediato y porque irme antes del proceso legal no era conveniente, según Marcela. Ernesto dormía en nuestro cuarto. Yo en el de Rodrigo. Nos cruzábamos en la cocina con la cortesía helada de 2 personas que han agotado todas las palabras. Él intentó hablar 2 veces más. La primera vez me dijo que lo sentía, que había sido joven, que había tenido miedo, que pensó que era lo correcto. No le respondí. La segunda vez me dijo que si iniciaba el proceso legal, la vida de los 2 quedaba destruida. La mía ya estaba destruida, le dije. Solo que yo no lo sabía. Esa semana llamé a Rodrigo. Mi hijo menor vive en otra ciudad. Trabaja en una empresa de logística. Tiene una pareja hace 6 años. Viene en Navidad y en los cumpleaños. Es un buen hombre. Más silencioso que Patricia. Más parecido a su padre en los gestos, pero con algo propio que siempre me pareció más honesto que todo lo demás. Le conté todo por teléfono. Hubo un silencio muy largo del otro lado. «Mamá», dijo por fin, «¿tú estás bien?» «No», dije.
Pero voy a estar. Otro silencio. ¿Necesitas que vaya? Todavía no. Cuando llegue el momento. Sí. Llámame cuando quieras, a cualquier hora. Colgué y me quedé mirando la pared del cuarto de Rodrigo. Había un afiche viejo de un equipo de fútbol que nunca habíamos quitado. Una mancha pequeña en el techo de cuando él tenía 12 años y lanzó una botella de refresco sin querer. Una estantería con libros que ya nadie leía. 22 años de esa vida habían sido construidos sobre algo que no era real. Pero los otros 19 habían sido míos. Eso no me lo podían quitar. Antes de continuar con el proceso, necesitaba hablar con Fermín. No por rabia. La rabia la había dejado en algún lugar del camino sin darme cuenta. Era algo más frío lo que necesitaba. Entender. Marcela no estaba completamente de acuerdo, pero tampoco me lo prohibió. Si va, no vaya sola, me dijo. Fui con Patricia. Fermín vivía en un barrio tranquilo, una casa de un piso con jardín pequeño. Abrió la puerta él mismo y cuando nos vio, su cara hizo algo complicado. No fue culpa exactamente. Fue algo entre el alivio y el miedo, como el de alguien que lleva años esperando un golpe y por fin lo ve venir. «Dolores», dijo. «¿Podemos entrar?» Su esposa no estaba. Nos hizo pasar a la sala. Se sentó frente a nosotras. Tenía 63 años, el pelo completamente blanco, las manos grandes de hombre que trabaja con ellas, aunque hacía años que no ejercía. «Sé por qué vienen», dijo. «Entonces no hace falta que yo explique mucho», dije. Asintió. «Fermín», dije, «quiero que me mires y me digas si en algún momento de ese día dudaste». Él bajó la vista. «Sí», dijo, en voz muy baja. «Dudé». «¿Y?» «Ernesto me dijo que era lo mejor, que tú no estabas en condiciones de tomar la decisión, que después me lo ibas a agradecer». Levantó los ojos. Estaban rojos. Yo era joven, acababa de terminar la especialización. Ernesto siempre fue el mayor, el que sabía. Yo le creí. ¿Y ahora? Silencio. Ahora tengo 63 años y no ha pasado un solo año en que no haya pensado en eso. Patricia, a mi lado, respiró fuerte, pero no habló. ¿Vas a cooperar con el proceso legal?, le pregunté. Él cerró los ojos. Sí, dijo. Sí, voy a cooperar. Salimos de esa casa sin decir nada más. En el auto, Patricia me tomó la mano. No dijo nada. Yo tampoco. A veces el silencio entre dos personas que se quieren es la única forma honesta de estar. Manejamos de vuelta a casa mientras el sol bajaba anaranjado sobre los techos y yo pensaba en todo lo que todavía faltaba, pero también en todo lo que ya sabía, y en que saber, aunque duela, siempre es mejor que no saber. Entonces sonó el teléfono de Patricia. Lo miró. Palideció. ¿Qué?, pregunté. Me mostró la pantalla. Era un mensaje de Rodrigo. Decía: «Mamá, acabo de hablar con papá. Me contó su versión. Necesito que hablemos. Hay algo que los dos deben saber y que yo guardé demasiado tiempo». Paré el auto. No en un lugar específico. En la mitad de una calle lateral, frente a una ferretería cerrada con la reja a medio bajar. Las luces del tablero parpadearon un segundo cuando pisé el freno de golpe. Patricia seguía mirando el teléfono. «¿Qué guardó?», dijo en voz baja. No me lo preguntaba a mí. Se lo preguntaba al mensaje, al aire, a esa frase que seguía ahí en la pantalla sin dar más explicaciones. Tomé el teléfono de sus manos. Lo leí yo misma. «Mamá, acabo de hablar con papá. Me contó su versión. Necesito que hablemos. Hay algo que los dos deben saber y que yo guardé demasiado tiempo». Rodrigo tenía 43 años. Era un hombre serio, medido, de pocas palabras. No era de los que mandan mensajes así. No era de los que dramatizan. Si decía que había guardado algo demasiado tiempo, era porque había algo real. Lo llamé de inmediato
Timbró una vez. ¡Mamá! Rodrigo, ¿qué pasa? Silencio breve. El tipo de silencio que antecede a las cosas importantes. Papá me llamó hace una hora. Me contó lo del expediente. Me contó lo que tú sabes. Otra pausa. Me lo contó como si fuera una decisión razonable que tomó por el bien de la familia. Como si esperara que yo le dijera que lo entendía. ¿Y qué le dijiste? Le dije que me diera tiempo para pensar. Esperé. Mamá, cuando yo tenía 12 años, el año que tú fuiste a casa de la abuela, yo escuché una conversación. El frío volvió. Ese frío específico que ya conocía, el que no tenía que ver con la temperatura, sino con saber que lo que viene vaya a cambiar algo. ¿Qué conversación? Papá y la abuela Carmen estaban en la cocina. Yo había bajado a buscar agua y me quedé en el pasillo porque algo en el tono me detuvo. Su voz era calmada pero cargada. No entendí todo. Tenía 12 años y muchas palabras no las conocía. Pero entendí que hablaban de ti. Que hablaban de algo que habían hecho. Que la abuela le decía a papá que nadie iba a saber nunca. Patricia, a mi lado, se llevó la mano a la boca. ¿Y qué hiciste? Pregunté. Volví a mi cuarto. Y nunca le dije nada a nadie. Su voz se quebró apenas. Una grieta pequeña. Mamá, yo tenía 12 años y no entendí bien lo que había escuchado. Y después pasaron los días y los meses, y se fue volviendo una cosa borrosa. Una cosa que quizás había soñado, quizás había malentendido. Me convencí de que no era nada. Rodrigo. Sé que debí haber dicho algo. Sé que... Rodrigo, para. Cerré los ojos un momento. Tenías 12 años. No tenías por qué cargar con eso. Silencio. ¿Puedes venir? Le pregunté. Mañana en la mañana estoy ahí. Esa noche no dormí. No fue el insomnio de la angustia, sino el de la mente que trabaja, que ordena, que construye líneas entre puntos que antes parecían separados. Rodrigo había escuchado algo a los 12 años y lo había guardado 30 años. 30 años cargando una conversación a medias que no había sabido descifrar. Me pregunté cuántos años había cargado él con eso sin saberlo del todo. Si había afectado algo en él. Si había una sombra en su manera de mirar a su padre que yo nunca había sabido leer. Y pensé en Ernesto, en esa llamada que le había hecho a su hijo esa tarde, contándole su versión, eligiendo al hijo como aliado antes de que yo pudiera hablar, calculando, siempre calculando, con esa frialdad que ahora veía en toda su extensión. No era un hombre impulsivo que había cometido un error. Era un hombre que planificaba. Rodrigo llegó al día siguiente antes del mediodía. Ernesto no estaba en casa. Había salido temprano sin decir a dónde. Quizás sabía que su hijo venía. Quizás prefirió no estar. Rodrigo entró, me abrazó, y ese abrazo fue diferente a todos los abrazos anteriores. Fue el abrazo de un hijo que finalmente puede soltar algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Nos sentamos los tres en la sala. Patricia, Rodrigo y yo. Rodrigo contó todo de nuevo, con más detalle ahora que lo decía en voz alta frente a sus 2 personas más cercanas. La noche, el pasillo, las voces en la cocina. Las palabras que había entendido y las que no. La decisión silenciosa de un niño de 12 años de fingir que nada había pasado. Cuando terminó, Patricia le puso la mano en el brazo. «No es tu culpa», dijo. «Ya sé que no es mi culpa», dijo él. Pero igual lo cargué. Lo miré. Mi hijo menor, con sus 43 años y su pelo que empezaba a encanecer en las sienes, tenía la cara de ese niño de 12 años que bajó por un vaso de agua y se encontró con algo demasiado grande. «¿Qué quieres hacer ahora?», le pregunté. «Quiero estar en lo que tú decidas».
Me miró directo. Los dos estamos. Tú diriges. Asentí. Esa tarde le conté a Marcela sobre Rodrigo. Ella escuchó con atención. ¿Está dispuesto a declarar lo que escuchó? Sí. Es un testimonio de hace 30 años, de un niño que no entendió todo lo que oyó. Un abogado defensor lo va a cuestionar. Me miró. Pero sumado al expediente, a la firma, a la declaración de Fermín, construye un patrón. Y los patrones tienen peso. Esa semana Marcela presentó la denuncia formal. No voy a describir ese proceso en detalle porque fue largo y técnico y lleno de esperas que agotan. Pero sí voy a decir que el día que entré a esa oficina a firmar el documento fue uno de los días más importantes de mi vida. No el más feliz, pero sí de los más importantes. Firmé con mi letra, con mi trazo real, con la D inicial que tiene una curva particular que nadie más hace igual. Y pensé, esta sí soy yo. Ernesto contrató un abogado esa misma semana. Me lo dijo por mensaje de texto, porque para ese entonces ya casi no nos hablábamos dentro de la casa. Vivíamos en esos metros cuadrados como dos extraños que comparten un espacio de tránsito. Yo cocinaba para mí. Él compraba cosas preparadas. Compartíamos el baño con un horario no acordado, pero respetado. Era una vida extraña, pero era más honesta que la anterior. Su abogado era un hombre mayor, conocido en los círculos de la ciudad, con fama de agresivo en los procesos familiares. Patricia lo investigó y me lo dijo con una franqueza que le agradecí. Va a intentar desacreditarte, mamá. Va a decir que estás confundida, que la edad afecta la memoria, que el expediente tiene errores. Lo sé, dije. ¿Estás preparada? Lo pensé. A los 67 años, ¿qué significa estar preparada para que un desconocido te diga en una sala que tus recuerdos no son confiables? Para que el hombre con el que dormiste 41 años te mire desde el otro lado de una mesa como si fueras un problema ¿a resolver? Estoy preparada, dije. Y lo estaba. No porque no me fueras a doler, sino porque ya había pasado por lo más difícil, que era saberlo. Todo lo que viniera después era solo el proceso de hacerlo visible para el mundo. Fue en esa semana, mientras esperábamos la primera audiencia preliminar, que encontré la caja. Estaba buscando unos documentos del seguro médico en el armario del estudio, el cuarto pequeño donde Ernesto guardaba sus papeles. Yo nunca entraba ahí. En 41 años, ese había sido su espacio, y yo lo había respetado con la misma automaticidad con que había respetado tantas otras cosas, sin preguntarme por qué. La caja era de cartón, mediana, con la tapa pegada con cinta adhesiva vieja que se había puesto amarilla con los años. No decía nada por fuera. La tomé. Dudé un segundo. Y la abrí. Adentro había papeles. Muchos papeles. Organizados con esa meticulosidad que siempre había sido característica de Ernesto, que era ordenado hasta para sus secretos. Los fui sacando uno por uno. Había extractos bancarios de una cuenta que yo no conocía. La cuenta estaba a nombre de Ernesto únicamente, abierta 27 años atrás. Los movimientos mostraban depósitos regulares a lo largo de años. No grandes sumas, pero constantes. Como alguien que va construyendo algo despacio, sin apuro, sin que se note. Había un documento de una propiedad, un apartamento pequeño en una ciudad costera, a 4 horas de donde vivíamos. Comprado 18 años atrás, a nombre de Ernesto únicamente. Yo no sabía que teníamos ese apartamento. Seguí sacando papeles. Había una carpeta delgada con cartas, manuscritas, letra de mujer que no reconocí. Las leí. No eran cartas recientes. La más nueva tenía fecha de hace 14 años. La más antigua, de hace 23. Eran cartas de amor. No voy a reproducir lo que decían,
porque esas palabras no merecen más espacio del que ya ocuparon. Lo que importa es lo que significaban. Que durante al menos 9 años, paralelo a nuestra vida, Ernesto había tenido otra cosa. Otra persona. Otra historia que yo nunca sospeché. Me senté en el suelo del estudio con las cartas en la mano. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para Ernesto. Lo que sentí fue algo más parecido a la confirmación. Como cuando llevas días sospechando que algo no está bien en la estructura de una casa y finalmente encuentras la grieta. No es alivio exactamente, pero tampoco es sorpresa. Era la pieza que completaba el cuadro. Un hombre que había decidido por mí sobre mi propio cuerpo. Era también un hombre capaz de construir una vida doble. Las dos cosas venían del mismo lugar, del convencimiento profundo, silencioso, nunca cuestionado, de que él tenía derecho a decidir qué existía y qué no. Guardé las cartas de vuelta en la carpeta. Guardé los extractos. Guardé el documento de la propiedad. Y cerré la caja. La puse sobre el escritorio, por el escritorio de Ernesto, bien visible, en el centro exacto. Y salí del estudio dejando la puerta abierta. Esa noche, cuando Ernesto llegó, escuché el momento exacto en que entró al estudio. Hubo un silencio, luego sus pasos en el pasillo. Se paró en la puerta de la cocina, donde yo estaba sentada con un té que ya se había enfriado. Me miró. Yo lo miré. Dolores, mañana llamo a Marcela para añadir esto al proceso. Dije. El apartamento es un bien que corresponde a la sociedad conyugal. La cuenta también. Él abrió la boca. ¿Y las cartas? Dije. Las guardo yo. No porque las vayas a usar necesariamente, sino porque son mías ahora, como lo es todo lo que tú me ocultaste. Ernesto se apoyó en el marco de la puerta. Por primera vez en todos estos días, lo vi viejo. No físicamente. Siempre había sido un hombre que aparentaba menos años de los que tenía, sino viejo de otra manera, gastado, como una historia que se ha contado demasiadas veces y ya no convence a nadie. «No sé qué quieres que te diga», dijo. «Nada», respondí. «Ya no quiero que me digas nada». Me levanté, dejé la taza en el fregadero y caminé hacia el pasillo. Antes de doblar hacia el cuarto de Rodrigo, me detuve. Me di vuelta. «Ernesto, ¿alguna vez me quisiste?» No sé por qué lo pregunté. Quizás porque a los 67 años todavía una guarda esa pregunta en algún lugar y necesita hacerla, aunque la respuesta no cambie nada. Él tardó. «A mi manera», dijo. Asentí. «Eso es lo más honesto que me has dicho en mucho tiempo». Y entré al cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez en semanas, dormí. La primera audiencia preliminar fue un miércoles. Llovía. No fuerte, sino con esa llovizna constante y fría que moja igual, pero sin el drama de una tormenta. Patricia me recogió a las 8 de la mañana. Rodrigo había llegado el día anterior y esperaba en la sala de Marcela cuando llegamos. Me había puesto ropa oscura. No por protocolo, sino porque ese día no quería que nada, en mi apariencia, distrajera de lo que ibas a decirse. Ernesto llegó con su abogado 5 minutos después que nosotros. No nos miramos al entrar. O él no me miró a mí. Yo sí lo miré, brevemente, con esa curiosidad extraña que uno desarrolla hacia las personas que creyó conocer y resultaron ser otra cosa, como ver una fotografía vieja de un lugar que ya no existe. El abogado de Ernesto se llamaba Dr. Villareal. Alto, traje gris, una manera de moverse por los espacios como si le pertenecieran. Me saludó con una inclinación de cabeza que contenía exactamente la cantidad de condescendencia que había esperado. La mía audiencia preliminar fue técnica y breve. Marcela presentó el expediente, la firma periciada, la declaración de Fermín, el testimonio
de Rodrigo documentado. Villareal objetó varios puntos con argumentos que sonaban sólidos en la sala, pero que yo sentía huecos por dentro. El juez era una mujer de unos 50 años, pelo recogido, expresión que no daba pistas. Cuando salimos, Marcela me dijo en voz baja: «Bien, va como debe ir». Patricia me apretó el brazo. Rodrigo caminó a mi lado sin decir nada, pero su presencia era suficiente. Así en la acera, bajo la llovizna, Ernesto pasó cerca de mí rumbo al auto de su abogado. Por un momento estuvimos a menos de 1 metro de distancia. No se detuvo. Pero sí me miró. Era la mirada de alguien que todavía no termina de entender cómo llegó hasta ahí. Yo la sostuve, y fue él quien apartó los ojos primero. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Las semanas que siguieron fueron de una calma extraña. El proceso legal tiene sus propios tiempos, que no se parecen a los tiempos del corazón. Uno quisiera que todo se resolviera con la velocidad de la rabia, con la urgencia de la herida. Pero los expedientes se mueven despacio. Las audiencias se programan con semanas de anticipación. Los peritos demoran. Los abogados intercambian documentos con una parsimonia que parece diseñada para agotar a quien no tiene paciencia. Yo aprendí a tener paciencia. O más bien, recordé que siempre la había tenido. Que era una de las cosas que me habían enseñado desde niña. Esperar, callar, aguantar. Solo que ahora la usaba para algo que me pertenecía. Ernesto se fue de la casa a las 3 semanas de la primera audiencia. No hubo una conversación grande. Un día llegué y encontré que su armario estaba a la mitad. Al día siguiente estaba vacío. Dejó las llaves sobre la mesa de la cocina con una nota que decía: «Si necesitas algo, llama al abogado». 41 años. Y el final fue una nota de 4 palabras sobre una mesa de cocina. Guardé la nota. No por sentimentalismo, sino porque en ese momento pensé que algún día iba a necesitar recordar exactamente cómo había sido. Para no romantizarlo. Para no permitirle al tiempo que lo suavizara más de lo que merecía. La primera noche sola en la casa, dormí en nuestra cama por primera vez en semanas. Era raro. El colchón tenía la memoria de 40 años de 2 cuerpos, y de pronto era solo mío. Me quedé un rato mirando el techo antes de cerrar los ojos. Pensé en el apartamento de la ciudad costera que yo no había conocido. Pensé en las cartas de letra femenina que no tenían nombre. Pensé en el hijo que no nació. Y pensé en Dolores de 25 años, que se había casado con mucha ilusión y poca información. Como casi todas nosotras en esa época, en esas familias, en esos mundos, donde nadie te enseñaba a hacer preguntas incómodas a los hombres que amabas. Le dije algo a esa Dolores joven en la oscuridad del cuarto. Le dije: «Lo hiciste bien con lo que sabías». Y me dormí. Doña Carmen murió 6 semanas después de que Ernesto se fue. Me enteré por Rodrigo, que lo leyó en un mensaje familiar que circuló por un grupo de teléfono al que yo ya no pertenecía. Me quedé sentada con esa noticia un momento. No sentí lo que quizás se esperaría. No sentí alivio ni tristeza en las formas simples. Sentí algo más complejo. La conciencia de que se cerraba una puerta que nunca había estado completamente abierta. Doña Carmen había sido parte de mi vida durante 41 años. Había comido en mi mesa, había cargado a mis hijos recién nacidos, había estado en cada Navidad y en cada cumpleaños. Y también había sido parte de lo que me habían hecho. Esas 2 cosas eran ciertas al mismo tiempo.
No fui al funeral. Patricia me preguntó si quería ir. Le dije que no era hipocresía sino honestidad, que yo no tenía palabras correctas para ese momento y que el silencio era más digno que la actuación. Ella asintió. Rodrigo tampoco fue. El peritaje de la firma llegó 2 meses después de la denuncia. Marcela me llamó un lunes por la tarde. El perito confirma que la firma del documento de consentimiento no es auténtica. Hay diferencias técnicas en el trazo que son consistentes con una falsificación. Eso, combinado con la nota manuscrita del expediente, donde Ernesto figura como solicitante, y con la declaración de Fermín, nos da una base sólida. Me apoyé en la pared del pasillo. ¿Qué sigue? El proceso penal avanza. Fermín ya declaró formalmente. Reconoció su participación. Su abogado está negociando una colaboración a cambio de una reducción de cargos. Una pausa. Y Ernesto Batoaseki va a tener que declarar. ¿Cuándo? En 5 semanas. 5 semanas. Colgué y me quedé mirando el pasillo de mi casa. La misma casa de siempre. Las mismas paredes. El mismo piso de madera que crujía en el mismo lugar de siempre, justo frente a la puerta del baño. Las mismas fotos en los marcos que yo había colgado hace 20 años y nunca habíamos cambiado. Una vida entera en ese corredor. Y sin embargo, todo diferente. Fue Patricia quien me sugirió que hablara con alguien. No lo dijo como una orden ni como una preocupación alarmante. Lo dijo una tarde mientras tomábamos café en su cocina, con los nietos corriendo en el jardín y el ruido alegre de ellos como fondo. Mamá, tú estás manejando esto con una fortaleza que me asombra, pero eso no significa que no necesites un espacio donde no tengas que ser fuerte. La miré. ¿Tú vas a terapia? Pregunté. Empecé hace 3 semanas. No me lo había dicho. Lo guardó hasta tener algo real que mostrar, igual que yo. Definitivamente era mi hija. Empecé a ver a una psicóloga llamada Adriana. Tenía unos 45 años, una oficina pequeña con plantas en la ventana y una manera de hacer silencio que no era incómoda, sino expectante. Como alguien que sabe que las palabras importantes no llegan cuando se les apura. En la primera sesión no dije mucho. Conté los hechos, los datos, la línea de tiempo. En la segunda sesión, a mitad de una frase sobre el expediente, me detuve. ¿Qué pasó?, preguntó Adriana. Nada, dije. Es que... No terminé la frase. Ella esperó. Es que hay algo que no he dicho en voz alta todavía, dije. Ni a Marcela, ni a los hijos, ni a nadie. Puedes decirlo aquí. Respiré. Extraño algo. No a Ernesto. No a la vida que tenía. Busqué las palabras. Extraño no saber. Eso suena absurdo. Pero hubo algo cómodo en no saber. En tener una vida que creía entender aunque estuviera construida sobre una mentira. Y ahora que sé todo, a veces el peso de saberlo es tan grande que por un segundo entiendo a las personas que eligen no buscar. Silencio. ¿Y ese segundo pasa?, preguntó Adriana. Sí, dije. Siempre pasa. ¿Qué viene después de ese segundo? Lo pensé. Viene la certeza de que no querría volver, que prefiero este peso al otro, que cargar la verdad es más digno que vivir aliviada por una mentira. Adriana asintió despacio. Eso, dijo, es lo que se llama integridad. Y cuesta exactamente lo que usted está describiendo. La declaración de Ernesto fue un jueves de marzo. Yo no estaba en la sala cuando él declaró. El proceso no lo requería en esa etapa. Pero Marcela me llamó esa tarde para contarme. Admitió haber solicitado el procedimiento, dijo. Intentó enmarcarlo como una decisión tomada en beneficio de la familia. Su abogado construyó el argumento de que en esa época
existían dinámicas familiares diferentes, que él actuó de buena fe según los valores de su entorno. ¿Y el juez? La jueza, y no dio señales de estar convencida. Colgué y salí al jardín de la casa. Era una tarde fría pero sin lluvia. El jardín estaba en ese estado descuidado que tienen los jardines cuando nadie los atiende por un tiempo. Habían crecido unas malas hierbas entre las rosas que yo siempre había cuidado. Las rosas seguían ahí, sin embargo, más duras de lo que parecían. Me acordé de que las había plantado el año en que Rodrigo empezó la escuela primaria. Ernesto me había regalado las semillas sin que yo se lo pidiera. Uno de esos gestos pequeños que uno guarda como evidencia de que una persona es buena. Ahora miraba esas rosas y no sabía qué hacer con ese recuerdo. Decidí que podía quedármelo, que una rosa no se contamina por la persona que la regaló, que yo la había plantado, yo la había regado, yo la había cuidado durante 30 años. Era mía, como lo eran muchas otras cosas que había construido dentro de ese matrimonio, sin darme crédito. Si esta historia te está acompañando, dale like. Son gestos pequeños que le dicen al mundo que estas historias importan. 2 semanas antes de la audiencia final, Fermín me pidió hablar y me mandó un mensaje escueto. «Dolores, ¿puedo verte un momento? Solo necesito decirte algo». Fui sola esta vez. Patricia quiso venir, pero le dije que no. Había cosas que necesitaba escuchar sin testigos. Nos encontramos en un café cerca de su casa. Llegó antes que yo. Estaba sentado con las manos sobre la mesa, sin café, sin teléfono. Solo él y su conciencia. Me senté. «Gracias por venir», dijo. No respondí. Esperé. «Quiero que sepas algo que no está en ningún expediente». Miró la mesa. Esa noche, después del procedimiento, yo no dormí. Me quedé en esa clínica hasta que tú despertaste de la anestesia. No entré al cuarto, pero me quedé en el pasillo. Levantó los ojos. No sé si eso vale algo. Probablemente no vale nada. Pero quería que supieras que no fui y me fui a casa a dormir tranquilo. Lo miré un momento largo. «Fermín, quedarte en el pasillo no deshace lo que hiciste». «Lo sé. Y no me lo cuentas para que yo te perdone». «No», dijo. «Te lo cuento porque llevas toda tu vida sin saber que alguien, aunque fuera con culpa y desde lejos, no te dejó completamente sola esa noche». Hizo una pausa. «Sé que no es suficiente, pero es lo único real que tengo para darte». Me quedé callada. El café estaba ruidoso alrededor de nosotros. Una mesa de jóvenes riendo. Alguien pidiendo algo en voz alta. La vida ordinaria en todo su volumen. «¿Por qué le creíste a Ernesto?», le pregunté. En ese momento, ¿qué te dijo que fue tan convincente? Fermín tardó. Me dijo que tú habías llorado pidiéndole ayuda, que no querías ese embarazo pero que tenías miedo de decirlo, que necesitabas que alguien decidiera por ti, porque tú sola no podías. Una pausa. Me lo dijo con tanto detalle, con tanta seguridad, que nunca se me ocurrió que fuera mentira. Cerré los ojos un segundo. Ernesto había construido una historia completa. Me había fabricado un deseo que yo nunca había tenido. Me había inventado un miedo, una súplica, una incapacidad. Y con esa historia te había convencido a su hermano de que lo que hacían era un acto de ayuda. Era el nivel de manipulación más frío que había escuchado en toda esta historia. ¿Alguna vez me preguntaste a mí?, dije. Fermín bajó la cabeza. No. Ahí está todo, dije. Me levanté. Dejé dinero para el café aunque ninguno había pedido nada, solo porque necesitaba un gesto concreto con mis manos en ese momento. Y salí. En la acera, el aire frío me golpeó la cara. Y pensé en esa mujer de 45 años que se había despertado de una anestesia
en una clínica a 3 horas de su casa, sin saber exactamente dónde estaba ni qué había pasado. Que había atribuido su confusión al cansancio. Que había vuelto a casa 12 días después y había creído que el vacío que sentía era un aborto natural. Esa mujer no había estado completamente sola. Había un hombre culpable en un pasillo. No era Consuelo, pero era parte de la verdad completa. Y yo ya había decidido que quería la verdad completa. Toda ella. Incluso las partes que no me daban lo que quería. Caminé hacia el auto. El teléfono vibró. Era Marcela. Dolores, necesito que vengas mañana a la oficina. Ernesto acaba de hacer una propuesta a través de su abogado. Me detuve en la acera. ¿Qué tipo de propuesta? Una pausa breve. Una que no esperábamos, dijo Marcela. Y que va a requerir que tú decidas algo muy importante. La propuesta de Ernesto era simple. Demasiado simple para un hombre que había pasado 41 años construyendo complejidad. Marcela me la leyó sentada frente a mí, con el documento impreso sobre su escritorio y una expresión que no era de sorpresa, sino de algo más parecido a la espera cuidadosa. Ernesto ofrecía reconocer formalmente los hechos ante el juzgado. Firmaba una declaración admitiendo que el procedimiento había sido realizado sin mi consentimiento real. Reconocía la falsificación de la firma. Cedía el apartamento de la ciudad costera a mi nombre. Transfería el contenido completo de la cuenta que yo no conocía y pedía que el proceso penal se cerrara con esa resolución, sin juicio público, sin sentencia de cárcel. Lo miré todo. ¿Qué significa esto legalmente?, pregunté. Significa que él evita el juicio oral. Evita que esto sea público de una manera que lo destruya completamente. Marcela cruzó las manos sobre la mesa. Para ti significa reconocimiento formal, significa reparación económica real, y significa cerrar esto en semanas en lugar de años. ¿Y si rechazo? Seguimos. Juicio oral. Todo sale a la luz en un proceso abierto, más desgastante, más largo, pero con posibilidad de una sentencia penal concreta. Me quedé mirando el documento. Afuera llovía de nuevo. Esa misma llovizna constante de los últimos días, como si el cielo hubiera decidido instalarse en un tono gris indefinido hasta que todo esto terminara. ¿Tú qué harías?, le pregunté a Marcela. Ella dudó un segundo. Y los abogados buenos dudan antes de responder esa pregunta porque saben que no es su decisión. Lo que puedo decirte es esto, dijo finalmente. Un juicio tacuasi oral le vaya a dar visibilidad pública a lo que te hicieron. Eso tiene un valor que no es económico. Pero también van a exponerte a ti durante meses. Van a cuestionar tu memoria, tu estado mental, tu versión. Villareal va a hacer su trabajo. Hizo una pausa. El reconocimiento formal en esta propuesta es real. Está escrito. Es jurídico. Nadie puede borrarlo. Asentí. Dame unos días. Esa noche llamé a Patricia y a Rodrigo. No para que decidieran por mí, sino porque eran parte de esta historia y merecían saber. Les leí la propuesta por teléfono, los tres en una llamada. Y después hubo un silencio que se extendió lo suficiente para tener peso. Fue Rodrigo quien habló primero. Mamá, ¿qué quieres tú? No lo que es más conveniente. No lo que nosotros queremos. Tú. Me gustó que me lo preguntara así. Lo pensé en voz alta. Quiero que quede escrito. Que no pueda deshacerse. Que dentro de 20 años... Si alguien busca el nombre de Ernesto en algún registro, encuentre que esto pasó y que fue reconocido. Hice una pausa. No quiero años más de esto, no porque tenga miedo, sino porque ya invertí suficiente tiempo en una vida que no era real. No quiero invertir más años en el proceso de
deshacerla. Silencio. «Entonces ya sabes», dijo Patricia. Sí, ya sabía. Acepté la propuesta 3 días después. Marcela negoció algunos puntos adicionales antes de firmar. Consiguió que la declaración de Ernesto incluyera una mención explícita al daño causado, no solo a los hechos técnicos. Consiguió que Fermín firmara también un documento de reconocimiento, aunque su situación era diferente y más atenuada por las circunstancias. Y consiguió que el apartamento pasara a mi nombre libre de cualquier deuda. El día que firmamos todo, Ernesto y yo estuvimos en la misma sala por última vez. No nos sentamos juntos. Había una mesa larga y cada uno estaba en su extremo, con sus abogados al lado. El juez supervisó la firma de los documentos con esa formalidad neutral que tiene el poder de hacer real lo que antes solo era palabras. Ernesto firmó primero. Yo firmé después. Con mi letra, con mi trazo, con mi D inicial que tiene la curva que solo yo hago. Cuando terminé, levanté la vista. Ernesto me miraba desde el otro extremo de la mesa. No era la mirada del hombre culpable pidiendo perdón. Tampoco era la del hombre resentido. Era algo más difícil de nombrar. Algo que quizás era el principio tardío y torpe de entender lo que había hecho. O quizás solo era el agotamiento de alguien que finalmente había llegado al límite de su propia historia. No le dije nada. No había nada que decir que los documentos no hubieran dicho mejor. Me levanté, recogí mi cartera y salí de esa sala con Marcela a mi lado. En el corredor ella me apretó el brazo brevemente. «Terminó», dijo. Asentí, pero ambas sabíamos que esa palabra era solo parcialmente cierta. Lo legal había terminado. Lo demás llevaba su propio tiempo. Pasaron 3 meses. Hay cosas que no saben cómo contarse porque no tienen la forma dramática de una escena. Son simplemente días. Días que se acumulan y que van construyendo, sin que uno lo note del todo. Algo diferente. Me quedé en la casa, y al principio no estaba segura de que quisiera quedármela. Tenía demasiada memoria de los dos en cada esquina, pero Adriana me dijo algo en una sesión que me hizo pensar. ¿La memoria de quién vive en esa casa? ¿La de él o la tuya? La pensé. Mis hijos habían crecido en esas paredes. Las rosas del jardín eran mías. La cocina la había organizado yo, 2 veces, porque la primera vez no me había gustado cómo quedó. Había un libro marcado en la mesita de noche, que llevaba mi nombre en la primera página porque Patricia me lo había regalado hace 10 años, y yo nunca había encontrado el momento de leerlo. Era mi casa. Mandé pintar el dormitorio, de un color que Ernesto nunca habría elegido. Un azul grisáceo, tranquilo, que a la mañana con la luz del sol tenía algo de océano. Me tomó 2 semanas acostumbrarme. Y luego me gustó tanto que pinté también el pasillo. Empecé a leer el libro de la mesita. El apartamento de la ciudad costera. Lo fui a ver un sábado de abril. Rodrigo me acompañó. Manejamos los 2 solos, con música y poca conversación, que es la manera más honesta de estar con alguien en un viaje largo. Era un apartamento pequeño en un edificio sin lujos, a 3 cuadras del mar. 2º piso, ventanas que daban a un patio interno. Estaba vacío. Olía encerrado y a tiempo detenido. Caminé por los cuartos sin decir nada. Rodrigo me seguía a distancia, respetando el silencio. Me detuve frente a la ventana del cuarto principal. No pensé en quién había estado ahí. Decidí que eso no era lo importante. Lo importante era lo que iba a pasar con ese espacio desde ahora. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó Rodrigo desde la puerta. Lo miré. Venderlo», dije. «Y con lo que saque, voy a hacer algo que nunca hice». «¿Qué?». «No sé todavía. Algo mío.
Algo que elija yo sin preguntarle a nadie si le parece bien. Rodrigo sonrió. Era la primera vez en meses que lo veía sonreír de esa manera, con algo liviano adentro. Bien, mamá. Nos fuimos al mediodía. Paramos a comer en un lugar frente al mar, una mesa pequeña con vistas al agua y un menú escrito a mano en una pizarra. Comimos pescado y hablamos de cosas normales, de los hijos de Patricia, de la pareja de Rodrigo, que quería conocerme mejor y que yo todavía no había visto suficientes veces, de una película que los dos habíamos visto de niños y que ninguno de los dos recordaba bien. Fue una tarde ordinaria, y fue de las mejores tardes que recuerdo. Hay algo que aprendí en este año que no sabía antes. No lo aprendí de golpe. Lo fui entendiendo despacio, como todas las cosas que de verdad cambian algo. Aprendí que el silencio tiene dos formas completamente distintas. Está el silencio que te imponen, el que aprendes desde pequeña porque el mundo te enseña que las mujeres que preguntan demasiado son difíciles, que las mujeres que exigen son problemáticas, que las mujeres que dudan de los hombres que las quieren son ingratas. Ese silencio no es tuyo, es prestado. Es una carga que te dieron y que cargaste tan larga que dejaste de notar el peso. Y está el silencio que eliges tú, el que viene después de decir lo que tenías que decir, de firmar lo que había que firmar, de caminar por los cuartos de un apartamento ajeno y decidir que ya no te define. Ese silencio es distinto. Ese silencio es espacio. Es tuyo. A los 67 años, aprendí a distinguirlos. Un domingo, Patricia trajo a los nietos a casa. Tengo 2 nietos de ella. El mayor tiene 11 años y el menor 8. Son ruidosos y alegres y hacen preguntas que los adultos hemos olvidado hacernos. Estábamos en el jardín, los 4, cuando el mayor se me acercó y me miró con esa seriedad repentina que tienen los niños cuando algo les parece importante. «Abuela, ¿tú estás bien?» Lo miré. «Sí», dije, «estoy bien. Mamá dice que tuviste un año muy difícil. Tu mamá tiene razón. ¿Pero ya pasó?» Lo pensé honestamente. Está pasando todavía, pero eso no es malo. Algunas cosas tardan en acomodarse y está bien que tarden. Frunció el ceño procesando. ¿Como cuando me rompí el brazo y tardé semanas en poder escribir normal? Exactamente como eso. Asintió con la seriedad de quien acaba de resolver algo. Y volvió a correr. Patricia, desde la silla a mi lado, había escuchado todo. «Bien respondido», dijo. Le sonreí. «Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Suscríbete, no porque lo necesite yo, sino porque estas historias merecen llegar a más mujeres. Y deja un comentario. Cuéntame si conociste a alguien como Dolores, o si en algún momento de tu vida también guardaste algo demasiado tiempo. Aquí nadie juzga. Aquí solo escuchamos. A veces pienso en el doctor joven de los lentes pequeños que encontró la cicatriz. Nunca supo lo que desató con esa pregunta de rutina. Para él fue un miércoles normal con una paciente mayor que vino por mareos. Hizo su trabajo. Encontró algo. Lo reportó. Pero esa pregunta fue la que abrió la puerta. A veces las puertas más importantes no las abre uno mismo. A veces alguien hace la pregunta correcta en el momento correcto. Y lo único que uno tiene que hacer es no cerrar los ojos ante lo que aparece. Yo no los cerré. Eso es lo único que hice bien desde el principio. No cerrar los ojos. El apartamento lo vendí en junio. Con lo que obtuve hice 2 cosas. La primera, le puse nombre al hijo que no nació. No en ningún documento. No en ningún lugar oficial. Solo en un cuaderno pequeño que compré específicamente para eso, de tapas azules, que guardo en el cajón de mi mesita de noche.
Escribí el nombre que habría elegido si me hubieran dejado elegir. Y debajo escribí una sola línea. Exististe. Te quise antes de saber que te iba a perder. Cerré el cuaderno y lo guardé. La segunda cosa que hice fue inscribirme en algo que había querido hacer toda mi vida y que siempre había postergado por alguna razón, que en ese momento parecía válida y que ahora no sabría explicar. Me inscribí en un taller de cerámica. Todos los martes por la tarde. Soy la mayor del grupo por al menos 15 años. Las demás son mujeres jóvenes con vidas apuradas que llegan al taller con el estrés de la semana en la cara y se van 2 horas después con algo distinto en los ojos. Yo llego con mi bolso pequeño y mi delantal que ya tiene manchas de arcilla que no salen del todo, y me siento frente a mi mesa, y pongo las manos en la arcilla, y por 2 horas el mundo es solo eso. La forma que emerge, la presión de los dedos, el peso del material respondiendo. No soy buena todavía. Mis piezas tienen irregularidades que la profesora llama con amabilidad carácter. Pero cada martes aprendo algo. Y cada martes me voy a casa con las manos sucias y algo liviano en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. No voy a decirte que encontré paz completa. Eso sería una mentira del tipo que ya no me puedo permitir. Hay noches en que el peso vuelve, en que pienso en 41 años y hago el cálculo de lo que no supe, de lo que no pregunté, de lo que acepté porque era más fácil que el conflicto. Hay noches en que me enojo conmigo misma por haber sido tan crédula, por haber confundido la confianza ciega con el amor. Pero aprendí a dejar que esas noches sean solo noches, que no se conviertan en la historia completa. Sé porque la historia completa incluye también esto. Una mujer de 67 años que encontró una cicatriz que no sabía que tenía y decidió seguir el hilo hasta el final. Que tuvo miedo y siguió de todas formas. Que firmó con su propia letra en la sala correcta. Que vendió un apartamento que no pidió y lo convirtió en nombre y en arcilla. Esa también soy yo. Quizás más yo que cualquier otra versión anterior. El martes pasado, en el taller, estaba trabajando en un cuenco pequeño. La profesora se acercó, miró mi trabajo y dijo: «Tiene las paredes muy gruesas todavía. Hay que atreverse hasta adelgazarlas. El miedo a que se rompa es lo que las mantiene gruesas». La miré. No estaba hablando de cerámica. O sí estaba hablando de cerámica. Pero yo escuché otra cosa. Puse los dedos sobre el borde del cuenco. Empujé despacio, con cuidado, y adelgazando las paredes. No se rompió. Quedó mejor. Llegué a casa esa tarde con el cuenco envuelto en papel, todavía húmedo, todavía tomando forma. Lo puse sobre la mesa de la cocina y lo miré un momento antes de quitarme el delantal. Imperfecto, irregular, con marcas de dedos que no iban a desaparecer aunque lo puliera, pero entero, completamente entero, y mío.